Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Valencia Marmolejo. Los saludo desde la ciudad de Tuluá, a usted y 10 empleados de la empresa de seguridad Valle del Cauca aquí presentes. Quiero presentarles la edición número 1 de la revista Seguridad y Salud en el Trabajo, con un aporte de sumo interés para que nosotros como empleados conozcamos artículos, notas y temas de investigación relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Voy a hacer énfasis en el editorial, en donde se exteriorizan los avances que ha tenido este programa en nuestro país, especialmente de la Constitución Política de 1991, ya que esta nueva carta permitió avances diferenciales con respecto a la legislación en riesgos laborales. Si bien es cierto, existían otras normas, estas no eran eficientes y tenían muy poca cobertura en el país. Además de citada Constitución, la Ley 100 de 1993, que es el Sistema de Seguridad Social Integral, estableció el nacimiento de entidades públicas y privadas destinadas a prevenir y proteger a los trabajadores en accidentes y enfermedades laborales. Es así como nacen las ARL, los fondos privados de pensiones, la GPS, entre otras entidades. Y a partir de allí una serie de decretos, normas, sentencias, circulares y sistemas, como el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual debe ser adoptado en todas las empresas, buscando la seguridad integral de los empleados. También establecieron la clasificación de actividades peligrosas, actividades de promoción y prevención. Otro dato de interés es la adopción de normativas internacionales, muchas de ellas expedidas por la Organización Internacional de Trabajo y actualmente aceptadas por el Estado en beneficio de los trabajadores colombianos. Todo esto ha conllevado, de acuerdo al Ministerio de Trabajo, a una reducción en los últimos años en accidentes y enfermedades laborales de empresas de todo tipo. Pasando a otra parte de la revista, encontramos recomendaciones con respecto a la seguridad y salud en el trabajo, notas importantes como quién vigila a las empresas, sanciones, quién está obligado a implementar el sistema de gestión, una evolución histórica de la seguridad y salud en el trabajo en Colombia, cómo implementar el sistema y una investigación relacionada con la muerte de un trabajador mientras cortaba un arma. En la segunda parte de la revista la va a hacer mi compañero Oscar López desde la ciudad de Valledupar. Muchas gracias. Gracias, Carlos Valencia. Continuando con nuestra exposición de la revista de Seguridad y Salud en el Trabajo, primera edición, vamos a hablar ahora de la prevención y nos vamos a estructurar en los diferentes conceptos y estudios que ha realizado el Ministerio de Trabajo, donde avanzó en la clasificación de actividades y ocupaciones, además de los 5 niveles que los vamos a ver más adelante, los 5 niveles del riesgo, promoviendo los entornos de trabajo seguros y saludables. De acuerdo al Ministerio, la seguridad y salud en el trabajo, los avances en la promoción, la prevención y el incentivo a vincularse al sistema de riesgos laborales, principalmente en el área laboral, ha disminuido notablemente los diferentes accidentes y enfermedades laborales en el país. Es importante darle una clasificación en cuanto a los diferentes tipos de accidentes que se presentan. Siempre en la mayoría de nuestras empresas el accidente más frecuente son los accidentes durante el tráfico o accidentes de tráfico, enfermedades cardiovasculares en nuestro segundo lugar, caídas desde alturas, tercer lugar, contactos eléctricos, golpes y caída de cargas en actividades logísticas. Este es el orden como tal, de acuerdo a las diferentes estadísticas manejadas por el Ministerio de Salud, en donde establecemos como organización principal la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, responsable de las diferentes condiciones de mejora permanente en el trabajo. Forma por los gobiernos o está formada por los gobiernos, empresas y trabajadores que establecen los diferentes convenios para conseguir mejorar constantemente las condiciones de trabajo. Ahora vamos a hablar de la señalización. La señalización es una parte vital, importante a la hora de hablar de seguridad en el trabajo, pues existen diferentes entornos en donde para cada tipo de entorno pues tenemos una clasificación de este tipo de señales. Es importante tener en cuenta que
a pesar de del medio preventivo y complementario que utilizan las diferentes empresas en su nivel organizativo, técnico y formativo, también se busca llamar la atención por intermedio de la señalización. Y aquí existen las diferentes señales, paneles de colores y diferentes tipos, van organizados dependiendo de los entornos, como lo decía anteriormente. Por ejemplo, acá tenemos las de prohibición, las de advertencia, las de obligatoriedad, las señales gestuales, las señales indicativas, los señales de socorro o salvamento. Todas pues estas son ubicadas en los diferentes entornos que podemos experimentar y tienen una misión importante y fundamental, que es llamar la atención sobre los diferentes riesgos, prohibiciones y obligaciones de nuestros trabajadores. También nos habla que es importante alertar cuando se produce alguna situación, pues aquí los vemos cuando hay caída de cargas suspendidas, cuando hay caídas a distintos niveles o cuando hay materia tóxica. Estos son un ejemplo, no quiere decir que sean las únicas. También podemos decir que facilitar la ubicación de medios de protección, evacuación o primeros auxilios. En el tema de la obligación, nuestras señales azules. Orientar a los trabajadores que realizan maniobras peligrosas. También es importante pues que a la hora de estar en una empresa de vinculación laboral con una clase 4 o 5, que son las de mayor riesgo, son muy importantes, vitales este tipo de señalización. Bueno, entonces, como lo hablábamos en el principio, el Ministerio organizó o clasificó los diferentes riesgos según su actividad económica. Tenemos clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5. De acuerdo al decreto 1295 del 94, existe una obligación del empleador. El empleador se considera y tiene unas obligaciones. Por ejemplo, es responsable del pago de la cuota de la totalidad de cotización de los trabajadores de su servicio, trasladar el monto de cotizaciones a la entidad administradora de riesgos profesionales correspondiente dentro del plazo que para el efecto señale el reglamento. Pues lo leemos de manera textual para ser claros en el tema de a qué se hace responsable el empleador. De igual forma, pues es importante tener en cuenta las sanciones que nos habla este decreto en el artículo número 91 correspondiente al Ministerio de Trabajo y Seguridad, y impone las siguientes sanciones. Sanciones frente a las cuales no opera el recurso de apelación, es decir, que no hay excusa para no cumplirlas, y quien no las cumpla pues se hará acreedor de las diferentes sanciones. Para el empleador, cuando el empleador o responsable del pago de la cotización, en caso de que no se hubiese corregido el riesgo dentro de los términos que se señale, que el ministerio señale, pues se hará acreedor o se ordenará la suspensión de las actividades hasta por 6 meses, nos establece este artículo. Transcurrido ese término, la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social determinará si hay o no el cierre definitivo de esta empresa o de la actividad económica, dependiendo. De igual forma, pues acá, como se los decía anteriormente, también nos clasifica los riesgos, eso de acuerdo a unos porcentajes del riesgo. Sabemos que clase 1 es del más mínimo nivel de riesgo, con un 0.52% de riesgo, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, que es el máximo riesgo, que en porcentaje viene siendo el 6.96%. Identificar para establecer la clasificación de una empresa, la tenemos que hacer de la siguiente manera. Primero, identificar la actividad económica de la misma, la correlación de la actividad. Después de identificar las clases de riesgo, se puede proceder a buscar un listado de clasificaciones. Es donde lo encontramos en el decreto 1607 del 2002. Es importante realizar esta revisión detallada del listado, ya que hay actividades económicas que tienen asociados varios niveles del riesgo. Por último, pues se hace una reclasificación, en este caso que se determine la empresa no está cotizando sobre las clases de riesgo en que corresponde. Se debe realizar una clasificación ante la ARL correspondiente, la aseguradora de riesgos laborales, y los resultados de esta revisión deben ser informados por el responsable a la dirección de la empresa. Pues en términos resumidos, pues esta es la estructura como tal de
de los riesgos. Al final de nuestra revista quisimos hacer de manera muy lúdica un crucigrama para reforzar un poquito los temas que hemos expuesto, que tienen expuesta nuestra revista de seguridad y salud en el trabajo. Damos unas palabras claves para la solución del mismo crucigrama, las palabras claves horizontales y verticales para darle solución. Muchísimas gracias allá a los empleados que tiene Carlos Valencia en Tuluá, y les transfiero este video para justificando nuestra exposición en la revista. Muchas gracias.